Bienvenidos a la semana 3 del repaso del examen Álgebra 1 SOL. En este tema vamos a tratar funciones. Vamos a repasar con unos ejemplos. Antes que nada, las notas que usted recibió que van con este video muestran cómo encontrar el domain y range de una gráfica, muestra estas instrucciones. Quería aclarar un poco acerca de estas instrucciones. Por ejemplo, cuando dice que dibuje una gráfica, una caja alrededor de la gráfica y que no dibuje lados para la caja si la gráfica no tiene final en algún lado de la gráfica, a lo que se refiere es que, por ejemplo, aquí claramente esta gráfica tiene final en este lado, pero este otro lado no tiene final porque vemos que la flecha sigue para siempre. Por lo tanto, al dibujar la gráfica alrededor va a verse algo así, porque la caja tiene final aquí, pero aquí este lado de la caja no se puede poner. Entonces, a lo que se refiere con la parte del eje de Y que está dentro de la gráfica, se refiere a esta parte de la gráfica, aquí la que he sombreado en gris. Esta parte del eje de Y va desde, si se fijan, este es el negativo 1 y luego sube hasta positivo 2. Por eso es que el range aquí sería desde negativo 1 hasta positivo 2. Y entonces la parte del eje de X que quedaría dentro de la caja, que en este caso sería algo así, tendría final en el lado izquierdo, pero el lado derecho ven sombreado que también continúa porque la gráfica continúa. O sea que el domain, que sería la parte del eje de X, empezaría en este caso en negativo 4, pero luego continúa para siempre hacia mano derecha. O sea que sería todos los valores de X más grandes que ese negativo 4. Por eso es que se escribe el domain X más grande o igual que negativo 4. Veamos unos ejemplos. Aquí nos piden que identifiquemos cuál de estas relaciones son funciones. Recuerdan que una relación es una función si en pares de X y Y, cada vez que la X se repite, la Y se repite con él. Si la Y solamente se repite, eso no significa nada. Tiene que ser que cuando la X se repite con la Y. Aquí hay dos casos, en esta y en esta, donde vemos X que se repiten, 25 y 25, y aquí 12 y 12. Si nos fijamos en los valores de Y que acompañan la X que se repite, vemos que en el primer caso las Y no se repiten, mientras que en el segundo caso las Y también se repiten junto con las X. Por lo tanto, el primer caso no es una función, pero el segundo caso sí es una función. Fijémonos en este caso, donde las X no se repiten en ningún momento, son 4 números diferentes. Automáticamente eso también cualifica como una función. Y fijémonos en este caso, donde las Y's, las voy a hacer en rojo, las Y1 y 1 se repiten, pero recuerden que si las Y se repiten, eso significa nada, por lo tanto puede ignorar el hecho de que las Y se repiten y solamente fijarse que las X 5, 8, 11 y 14 no se repiten, por lo tanto esto también califica como una función. En el caso de las gráficas, podemos recordar que en una gráfica usted puede deslizar una línea vertical, o sea, una línea como esta, la puede deslizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda sobre la gráfica. Si solamente toca un solo punto de la gráfica a la vez, entonces sí es una función. Por ejemplo, si yo tomo esta línea vertical y la paso sobre esta gráfica, podemos ver que toca la gráfica en un solo lugar a la vez. Por ejemplo, aquí solamente lo toca en este punto y luego si sigo moviendo la gráfica aquí solamente lo toca en este punto y así sucesivamente, solamente un punto a la vez. Por lo tanto, esta sí es una gráfica, perdón, sí es una función. Pero entonces si remuevo la línea, la paso sobre esta línea vertical, podemos ver que si paro esa línea vertical aquí, toca la gráfica en dos lugares, o sea, más de un lugar. Por lo tanto, automáticamente
la descalifico como una función, no es una función. En esta gráfica, si muevo la línea, aquí toca un punto a la vez, un punto a la vez, vamos bien, un solo punto, pero al poner la línea vertical aquí me toca 2 puntos a la vez, por lo tanto no es una función, descalificado. Para los casos de estos diagramas que se llaman mapping, tenemos que ver que las X's, si se repiten hacia la misma línea. Eso quiere decir que si tenemos una X, por ejemplo aquí, que se está conectando con un 3, pero a la misma vez se conecta con un negativo 3, eso no es una función. Esto no es una función. Cada X tiene que tener solamente una flecha partiendo de ella para poder decir, ok, esta X solamente está pareada con el mismo número Y. Por lo tanto, esta sí es una función. Vamos a ver otro ejemplo. Nos piden que digamos el domain y el range de cada función. Recuerden que el domain son todos los valores de X y el range son todos los valores de Y. Por lo tanto, el domain, vamos a marcarlo en azul, sería la lista de todos estos valores de X y el range sería la lista de todos los valores de Y. Por lo tanto, en este caso el domain y el range serían estos números. De nuevo, si le dan en formato de tabla, el domain sería todos los valores de X en una lista, el range sería todos los valores de Y en una lista y el domain y el range se verían de tal manera, la lista de X, la lista de Y. De igual forma, inclusive si le presentan la información en un mapping, las X va a ser el lado izquierdo, las Y va a ser el lado derecho. Y usted establece su domain y range con esa lista de números. Cuando le piden el domain y el range en una gráfica, recuerden lo que repasamos al principio de este video. Usted va a tratar de dibujar una caja alrededor de esto, pero por ejemplo, esto sigue hacia arriba y hacia la derecha para siempre. Esto sigue hacia arriba y a la derecha para siempre. Por lo tanto, la caja no va a tener tapa, no va a tener lados, solamente tiene un fondo aquí. Ese nivel es negativo 2. Por lo tanto, la parte del eje de X que va a quedar atrapado en esa caja continúa para siempre. El domain va a ser todos los números reales. Pero la parte del eje de Y que queda atrapado sería desde negativo 2 hacia infinito. Y así es como se escribe este domain y range. El domain es todos los números reales, así como debe quedar, todos los números reales, y el range son todos los valores de Y hacia arriba del valor negativo 2. En el tipo de gráfica que son solamente puntos, el domain y el range va a ser los valores de X y Y para todos estos puntos. Si nos fijamos en el eje de X, vemos que cada uno de estos puntos quedan en estos valores de X. O sea, una lista de estos valores de X. Voy a cambiar el color. Y entonces, para el range, que sería en el eje de Y, nos fijamos dónde quedan todos estos puntos, a qué nivel, en la eje de Y, aquí, aquí. Y este queda acá abajo. Esos serían los números trazados ahí en rojo. Por lo tanto, esa lista de los números sería el domain y el range para su gráfica. En este ejemplo nos piden que digamos los interceptos de X y Y de la función. Recuerda, intercepto es como interceptar, donde se atrapan las cosas. En el eje de X, la gráfica que se puede trazar aquí en amarillo, esta es la gráfica. Donde esta gráfica choca o intercepta con el eje de X, pues sería aquí. Donde esa gráfica intercepta o cruza o choca con el eje de Y sería aquí. Por lo tanto, este punto X-intercept es el punto negativo 1, 0. Y el punto del Y-intercept es 0, 3.
Para el siguiente caso le preguntan cuáles son los x and y intercepts de esta función. En este caso recordamos que el intercepto de x es donde la y es 0. Por eso se llaman también los ceros de la función. Y el y-intercept es donde la x es 0. Pues lo que hacemos, tenemos que hacer este problema en dos partes. Primero, tomando la función, y recuerde que esto representa la y. Si a usted lo ayuda a reescribirlo como y es igual a 3x más 3, lo puede hacer. Primero, para el x-intercept, quiere decir y va a ser igual a 0, y para el y-intercept, x igual a 0. Es como quitar el que no estamos usando. Si queremos x, quitamos la y, la hacemos 0. Si queremos el y-intercept, quitamos la x. Entonces, en la función y es igual a 3x más 3, quiere decir que la y va a ser 0. Por lo tanto, esta y es un 0. Y usted resuelve la ecuación. 0. Se resta el 3. Aquí queda negativo 3, es igual a 3x. Divide entre 3 ambos lados. Y x es igual a negativo 1. Sin embargo, si usted no recuerda cómo resolver la ecuación, siempre puede ir a su gráfica, oprimir el y equals y entrar 3x más 3. 3x más 3. Ver la gráfica y ver dónde esa gráfica cruza el eje de x y lo puede ver ahí en negativo 1. Lo mismo puede hacer con el y-intercept, ya sea o resolver la ecuación poniendo y es igual a 3x más 3, poniendo que la x es 0 aquí, o sea que esta x es un 0, y resolver la ecuación. Y es igual a 3 por 0 es 0 más 3, y es igual a 3. O en la misma gráfica usted pudo haber visto que donde cruza la y, ahí es un 3. Si necesita entrar más, zoom in para ver, le da el botón de zoom. Aquí dice zoom in, escoge el segundo, le da enter. Y ve que el cursor le está pidiendo, desde aquí vaya a entrar, sí, le da enter de nuevo. Y lo puede ver más cerca. Aquí ve el negativo 1 más cerca. Y tendría que subir con su cursor para ver el negativo 3. En este problema le piden que diga cuáles son los ceros de la función. Recuerde que los ceros es lo mismo que los x-intercept, y en sus notas se lo dicen. Encontrar los ceros quiere decir encontrar los x-intercept. Pues usted busca dónde cruza su gráfica el eje de x. Comienza a la izquierda y ponga un punto en todas las partes donde cruza este eje, aquí, aquí y aquí. Y esos valores son negativo 3, el 0 y el positivo 3. Estos son los ceros de esta función. En esta parte le dan esta gráfica y le dicen que ¿qué será el valor de f negativo 3? Lo que están diciendo es que donde quiera que hay una x, usted lo sustituya con un negativo 3. Por lo tanto, aquí también, y esto lo dice en esta parte de sus notas, usted va a sustituir el valor dado en la x, o lo puede hacer a mano o le puede tener la calculadora a hacer su trabajo. Usted va, el valor de negativo 3 lo guarda, store de guardar en la x. Luego lo único que tiene que hacer es entrar a esta función, negativo 4x menos 6, y le puede dar enter porque ya la calculadora sabe que la x se supone que sea negativo 3, y le da un 6. Esto quiere decir que f de negativo 3 es igual a 6. En la segunda parte del problema le piden si el punto 2 negativo 1 es parte de esta función. La función que estamos hablando es la anterior, que se puede escribir como y es igual a negativo 4x menos 6, porque recordamos que este símbolo solamente representa la y.
Su calculadora, si usted grafica una función, la calculadora le puede presentar la tabla, ¿ve? Sobre el botón graph, la tabla de esa función, y en la tabla usted puede ver si el punto 2 negativo 1 aparece. Pues vamos a graficar y igual a negativo 4x menos 6. Para ello oprime y igual a y entra su ecuación, que ya la tenemos. Puede ver la gráfica, pero no interesamos la gráfica, interesamos la tabla. Second graph, para ver la tabla, porque es el menú azul. Y en esta tabla se supone que el 2 esté pareado con el negativo 1, pero sin embargo nos presentan pareado con el negativo 14, no con el negativo 1, por lo tanto la contestación aquí es no. Aquí le preguntan cuál es el domain de esta función. De nuevo, la gráfica nos puede mostrar el domain de la función. Vamos a la gráfica. Y si está muy zoomed in hacia adentro, usted puede ir zoom y quiere ver el zoom estándar, pues vamos a ver zoom estándar para que se vea normalmente. Y esto es una línea, las líneas se extienden para siempre, para arriba y para abajo, y para abajo a la derecha, a la izquierda hacia arriba. Por lo tanto, el domain va a ser all real numbers, todos los valores. Se escribe así. Domain va a ser all real numbers. Muchas gracias por su atención.